Señor. El Señor Dios Todopoderoso sea glorificado en esta tarde. Amén. Amén. Antes de abrir la palabra del Señor, démosle un aplauso fuerte al Dios Todopoderoso en esta tarde. Él es el merecedor, como dice la palabra del Señor, de toda la gloria, de toda la honra. Amén. Sin el Señor, como dice la palabra, nada podemos hacer. Así es sencillo. Sin el Señor, absolutamente nada podemos hacer. Dígale a alguien ahí donde se encuentra: sin el Señor, nada podemos hacer. Así de sencillo. Sin Cristo, el hombre no puede hacer absolutamente nada. Aunque el hombre lo intente, sin Él, nada podemos lograr. Porque como seres humanos aquí en la tierra, el hombre lo intenta todo primero en su propia fuerza muchas veces. Y en último recurso muchas veces deja al Señor. Pero el Señor dice en su palabra que primeramente lo busquemos a Él. ¿Por qué? Porque si lo buscamos a Él primeramente, todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Aún en los momentos de circunstancias duras, el Señor ha prometido que estaría con nosotros ahí, en la aflicción. Si hay algo que el Señor nunca nos ha prometido, es que no tendríamos problemas. Pero Él nos ha dicho que aún hasta cuando aquellos ríos vayan con fuerza, esos ríos no nos anegarán. Y aunque estemos pasando por el fuego, como dice su palabra, tampoco, dice la Biblia, ese fuego tampoco no nos quemará. Esa es la victoria que tenemos como pueblo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Antes de leer la bendita y poderosa palabra del Señor, yo quiero que usted cierre sus ojos un momento y vamos a hacer una oración en esta tarde. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta tarde, oh soberano Dios, creador de los cielos y de la tierra. Amado Dios, su palabra dice, Señor, que lo visible como lo invisible, todo, Señor, fue creado y fue hecho, Señor, por usted y para usted. Y en este día, Señor, este día que usted nos ha dado para poder vivir, para poder glorificar y exaltar tu santo nombre, Señor. Bienaventurado el hombre que te busca, dice tu palabra, porque te encontrará, dice la Escritura. Aquí hay hombres y mujeres, amado Dios, jóvenes y niños, que hemos venido, Señor, con ese fin y el propósito de poder glorificar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre en el cual toda rodilla se doblará y lengua confesará que desde el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gracias te doy, Jesús, en esta tarde, porque hay poder en tu palabra, hay poder en tu nombre, Señor. Amado Dios, en esta tarde tu palabra, Señor, va a ser predicada. Esa palabra, Señor, trae vida, esa palabra trae liberación, esa palabra trae sanidad, esa palabra trae restauración. Permite, Dios mío, en esta tarde que estas familias que están aquí, Señor, podamos ser llenas del poder de lo alto, así como en el Pentecostés, Señor, que tu palabra dice que tu pueblo estaba unánime y junto, y de repente, dice tu palabra, vino sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, muévete en cada familia, muévete en cada hombre, mujer, joven y niño en esta tarde. Espíritu Santo, ministra la vida del hombre, ministra, Señor, a tu pueblo en esta tarde. Aquel que vino cansado, aquel que vino angustiado y abatido, en ti, Señor, encuentra nueva fuerza. Te lo pedimos, Señor, en esta tarde, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, gracias te damos, porque tú eres bueno, Señor. Tu palabra dice que para siempre es tu misericordia. Amado Dios, gracias te damos, Jesús. Gracias te doy en esta tarde, Jesús. Gracias te doy, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
eras Cristo. Denle un fuerte aplauso a Dios Todopoderoso que nos da. Apláudale a Él, Él es bueno, amén. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Él es bueno, su misericordia es para siempre, amén. Su misericordia es para siempre, gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, en esta tarde. Gloria al Dios Todopoderoso. Nos sentimos contentos en esta tarde de poder glorificar y de poder exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Gracias le damos a Jesús de Nazaret. Alabado sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor es bueno. Su palabra es poderosa y déjeme decirle, estamos viviendo tiempos maravillosos en el mover del Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos tan agradables en el mover del Espíritu Santo en todo el planeta Tierra. Pero más sin embargo también podemos entender que estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos como cristianos. Tiempos tan complicados donde dice la palabra del Señor que únicamente aquel que esté agarrado totalmente de la mano del Señor podrá soportar los tiempos que hoy estamos viviendo. Tiempos duros, estamos viviendo tiempos malos. Pero gloria al Señor que dice la Biblia que Él no nos ha dejado solos. Él ha dado su Espíritu Santo para que siga enviando a su iglesia aquí en la tierra. Gloria le damos al Señor porque Él ha sido bueno, Él ha sido maravilloso para con todo y cada uno de nosotros. Le doy la bienvenida a toda la familia que está aquí en esta tarde, la familia que se encuentra, nuestro hermano Domingo y su esposa. Un privilegio grande tenerles acá. Los jóvenes también que se encuentran allá, bienvenidos. Nos sentimos contentos de tenerle. Nuestra hermana Elsie, bienvenida. Un privilegio grande tenerles acá. Y bueno, y toda la familia que estamos aquí presentes en esta preciosa tarde. Amén. Vamos a ver la palabra del Señor. Lo invito a que se ponga en pie nuevamente ahí para poder abrir la bendita palabra del Señor en San Marcos capítulo 10. Cuando usted lo tenga me responde un fuerte amén. Marcos capítulo 10 verso 46. Alabado sea el que vive y permanece para siempre. Jesús de Nazaret su nombre. Aleluya. Como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea Él. ¿Lo tiene conmigo? Amén. Marcos capítulo 10 verso 46. Dice la bendita palabra del Señor así. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tome asiento, hermano. Hemos orado, hemos glorificado el santo y poderoso nombre de Jesús. Por lo tanto, el poder, la unción del Espíritu Santo está aquí con nosotros. Dice la palabra que es bienaventurado el hombre que lee la Biblia, el que la oye. Pero más bienaventurado es aquel que la pone por práctica. Aquel que está recibiendo la palabra y en ese momento el Espíritu Santo está ministrando también su vida. Hoy vamos a hablar acerca de un punto muy importante en la vida del cristiano, que es la fe, para poder tener la salvación, para poder tener la liberación y para poder tener también la sanidad. El plan y el propósito de Dios. Dice la Biblia que es que el hombre tenga vida y que la tenga en abundancia. Ese es el plan original de Dios. Que el hombre tenga vida, pero que tenga una vida en abundancia. Pero también hay un plan de las tinieblas, dice la palabra del Señor, que es robar, matar y destruir. Ese es el plan de las tinieblas. Hurtar, robar, matar y destruir. Ese es el plan. El plan que Satanás tiene para con el hombre. Pero dice la Biblia también que Jesucristo vino para deshacer las obras de las tinieblas. Esa es la victoria que tenemos. Que el enemigo vino a destruir, pero Jesucristo vino a edificar. El enemigo vino a poner enfermedad y Jesucristo vino para sanar. El enemigo vino para oprimir, para mantener cautivo. Jesucristo vino para liberar. Por lo tanto, dice la palabra, este hombre llamado Bartimeo, dice la palabra del Señor, aquí lo menciona, que era un ciego que se mantenía mendigando. Un mendigo
persona o más bien dicho, es una persona que vive de la caridad de otros. Es aquella persona que no puede valerse por sí mismo porque ha caído en una situación tan baja que o posiblemente nunca pensó llegar hasta ahí. Hay mendigos que han pasado de generación en generación, por ejemplo, padres que han sido mendigos, que han tenido sus hijos ahí en las calles. Esos hijos muchas veces, no siempre, siguen la línea, en ese caso mendigando, pero hay gente que ha caído como mendigo por algún motivo o cosas que le han pasado en sus vidas. Han llegado hasta ahí. Gente que comenzó en el área de la drogadicción. De repente comenzó algo pequeño, pero cuando sintió, llegó a las calles allí a mendigar para poder tener el soporte económico, en este caso para sufragar su necesidad acerca del consumo de drogas. Pero podríamos enumerar muchas áreas. Pero este hombre, dice la Biblia, que estaba ahí mendigando. Pero todo cambió en la vida de Bartimeo cuando él oyó hablar de Jesús. Yo no dudo que la vida suya y mi vida cambió cuando Jesucristo vino a nosotros. La vida del hombre cambia. Le digo por qué cambia. Porque antes de Cristo estábamos muertos. La Biblia dice que estábamos tan muertos en delitos y pecados que ni siquiera sabíamos que estábamos muertos. Porque ¿qué muerto dice? ¿Quién apesta aquí? No, él mismo apesta. Pero como está muerto, lógicamente no sabe. ¿Se acuerda del hijo pródigo, verdad? Amén. El hijo pródigo dice la Biblia que estaba ahí con los cerdos. La Biblia no menciona cuántos días el hijo pródigo trabajó ahí paliando el estiércol de los cerdos. Pero ¿cuándo fue que el hijo pródigo comenzó el tiempo de su restauración? Cuando el hijo pródigo volvió en sí, dice la Biblia. Cuando el hijo pródigo, dice la Biblia, que volvió en sí y se dio cuenta en el lugar donde estaba viviendo, se dio cuenta que no era el lugar que el Padre quería para él. También el mendigo, el borracho, el drogadicto, la prostituta, qué sé yo cuánta gente en el mundo que ha llegado hasta los niveles más bajos de la sociedad. El enemigo sí los quiere ver ahí. Pero el plan original de papá no es que ellos estén ahí. El plan del enemigo es que una mujer viva en depresión. Pero el plan de Dios es que la mujer y el hombre salgan a ver la luz del día y puedan experimentar la gloria de Jehová. Porque usted sabía que la enfermedad del siglo XXI es la tan famosa depresión, donde mucha gente tiene que tomarse sus 50 pastillas en la noche para dormir. ¿Sí? Cuando el Señor dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso es lindo reconocer. Eso es lindo reconocer que Dios, el plan de Él, es bueno, agradable y perfecto. Bartimeo, dice la Biblia, escuchó hablar de Jesucristo. Pero miren lo que dice el versículo 47. Oyendo que era Jesús Nazareno. Oiga bien esa palabra. Solo oyó. ¿Por qué solo oyó? Porque no podía ver. ¿Por qué no podía ver? Era ciego. Era ciego. ¿Usted sabe qué también pasaje de la Biblia habla de un hombre que estaba muerto y que la voz le habló y dijo, Lázaro, ven fuera? Lázaro, dice la Biblia, que ya tenía 4 días, amén, de estar muerto. Pero cuando la voz de la vida lo llamó y le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Dónde estaba Lázaro en ese momento? Wow. Imagina, el cuerpo de Lázaro estaba ya putrefacto. ¿Dónde estaba el alma de Lázaro? Wow. Lázaro, me imagino que ya estaba ya en un lugar, me imagino, agradable. Dice la Biblia que Lázaro, María, Marta y Lázaro eran amigos de Jesucristo. Ahí Jesús vivía, se llegaba ahí a la casa de ellos. Eran amigos, dice la palabra del Señor. Pero cuando la voz de la vida lo llamó,
Lázaro tuvo que levantarse de ahí, de donde estaba. Claro, eso lo hizo el Señor para glorificarse, para exaltar su nombre. Ese fue el plan y el propósito de ir con Lázaro. Pero dice la Biblia, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí pueden haber mujeres, hombres, jóvenes, que han sentido el deseo en su corazón de entregarle su vida al Señor. Pero como también en Bartimeo dice la Biblia que había una multitud alrededor de él que le decía: cállate. Yo tuve la oportunidad de ver una vez aquí, tuvimos la oportunidad de ver una liberación acá, que el Señor se glorificó grandemente. Después cuando hablamos a esa dama, ella dio el testimonio y ella oía una voz que le decía: salte de aquí, de este lugar, vete corriendo, salte para afuera. Porque Dios estaba obrando en su liberación en ese momento. Ella testificaba que oía una voz por dentro que le decía que se saliera de este lugar porque algo iba a pasar. Y el Señor se glorificó y no le dejó salir, claro, la dejó salir todavía libre. Pero ¿qué quiero ver con esto? Cuando hay un hombre que comienza clamando al Señor y le dice: Señor, ten misericordia de mí, ya no quiero seguir viviendo en este estilo de vida que he llevado, déjeme decirle que también se va a poner una multitud delante de esa persona para que la voz de Cristo no sea escuchada en su corazón. ¿Por qué? Porque las tinieblas saben que si hay un hombre que se recibe a Cristo como Salvador, ya en ese momento pasó de muerte a vida. En ese momento las tinieblas ya no tienen ninguna autoridad ni potestad sobre esa vida que reconoce a Cristo como su Salvador personal. Por eso es que hay tanta oposición y opresión para que una alma venga a Cristo. No es fácil. Hay dificultades para que un hombre venga al conocimiento de la salvación. Miren lo que dice la Biblia: el enemigo cegó el entendimiento del hombre para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Ahí donde el hombre se encuentra tan caído, donde la mujer se encuentra tan caída, déjeme decirle que el hombre llora gimiendo por el Señor. Yo personalmente he hablado con gente de la calle, con gente que muchas veces nadie la quiere ver. Y esa gente ha llorado muchas veces ahí frente a mí y me ha dicho: hermano, yo ya no quiero seguir viviendo esta vida, pero hay algo que me impide directamente a no salir de ahí. Y sabemos quién es el que impide que el hombre llegue a la salvación, a la liberación y a la sanidad. Pero en esta noche vamos a hablar algo muy importante que va a cambiar nuestras vidas. Había una multitud, dice la Biblia, que oprimía o que quería hacer callar. En este caso, la voz en este caso de Bartimeo, perdón. El 49 dice, 10:49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y viene la pregunta: ¿qué tan pecador puede ser el hombre para que el Señor no lo reciba? Él no vino por justos, Él vino por sucios, por pecadores. Él vino a abrazar a aquellos hombres y a aquellas mujeres que nadie los quería abrazar. Él vino a tocar a aquellos hombres que únicamente tenían que pasar por lejos porque nadie los quería tocar. Él vino a comer con los publicanos. Él vino aún a tocar a aquella prostituta que la habían hallado en adulterio. Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a dar vida y a darla en abundancia. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por ahí? Denle un aplauso al Señor en esta tarde. Alabado a Dios.
alcanza. Levántate, te llama. Aquí puede haber un hombre o una mujer en esta tarde que tiene el deseo en su corazón de decir: yo quiero al Señor, pero dentro de sí puede estar en este momento: no vayas porque algo va a pasar. El Señor simplemente te dice: no, levántate. Levántate del lugar donde estás sentado ahí, a la persona en este caso que no ha venido a Cristo. Levántate y no importa cómo vengas, Él te quiere frente a ti. Él quiere estar frente a ti. ¿Para qué? ¿Para juzgarte? No. Él quiere abrirte los ojos espirituales para que tú reconozcas que Él es el Cristo de poder. El enemigo ha puesto elefante muchas veces en la vida del hombre, tanto peso, porque el pecado pesa. Pero la gracia del Señor, dijo el Señor en su palabra: mi yugo es fácil de llevar y ligera mi carga. Él hizo una invitación y dijo: que vengan los cansados, los cargados, aquellos que ya no quieren seguir viviendo ese estilo de vida que han vivido. A eso el Señor le dice: vengan a mí y yo los haré descansar. Ese es el plan glorioso de papá. Y miren lo que dice el versículo 50. Él entonces, hablando de Bartimeo, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Hasta ahí. ¿Usted sabe para qué se identificaba una capa en ese tiempo para un ciego? Una capa en ese tiempo, hermano, se identificaba a aquellos hombres que estaban mendigando como ciegos. Bartimeo, cuando él tiró la capa, él no había sido sanado todavía. Una capa, una capa. Cuando aquellos hombres le dijeron: Bartimeo, ven, levántate, Él te llama. Bartimeo lo primero que hizo fue quitarse la capa que lo identificaba como mendigo y comenzó caminando para donde Jesús estaba. ¿A qué le llegó a la mente Bartimeo en ese momento cuando él se despojó de lo que a él lo identificaba como un ciego? Él dijo dentro de sí: el que me llama, ese mismo me va a abrir los ojos y ya no voy a necesitar esta capa que utilizo para pedir dinero a las personas que pasan por la calle. ¿Cómo se llama eso? Fe. Oh, ¿sabe lo que hizo este hombre? Antes de recibir el milagro de Jesús, él se despojó de su capa. ¿Sabe que lo que al hombre muchas veces le cuesta qué es? Yo le he preguntado a hombres o a mujeres y le digo: ¿qué lo detiene a usted para recibir a Cristo? Le digo yo muchas veces. Y hay gente que me ha dicho: es que a mí me gusta ir a los casinos. Es que a mí me gusta tomar. Es que a mí me gusta fumar. Y si yo vengo a Cristo, ya no voy a poder hacerlo. Oiga bien la palabra. Y son testimonios verídicos. Cuando hay un hombre que tiene un encuentro con el Cristo de la gloria, eso queda en segundo plano. Como dijo el apóstol Pablo: ahora simplemente lo que me produce a mí lo que yo hacía antes, dijo Pablo, es pura vergüenza. ¿Sí? Lo que al hombre le produce, en este caso los recuerdos que tiene su pasado, es avergonzarse nada más de lo que hacía. Este hombre, dice la palabra del Señor, tiró la capa y dijo dentro de sí: ese hombre que está ahí hoy me va a abrir los ojos. Estamos en el versículo 50, leámoslo nuevamente. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. 51. Respondiendo Jesús le dijo: oh, ¿qué quieres que te haga? ¿A quién le gustaría esa palabra? Y esa palabra la tenemos vigente nosotros. Él dice en su palabra: porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo daré, dijo Jesús. Pero en este caso, llega aquel ciego, ya sin su capa. Se presenta Bartimeo, me imagino que hasta temblando ahí, acompañado de otros hombres.
Y todavía Bartimeo, me imagino que le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y yo le hago la pregunta: ¿tenía lógica la pregunta de Jesús? ¿O no tenía lógica? ¿Qué cree usted que, por ejemplo, qué cree usted que hubiera yo pensado si usted hubiera estado delante de esa persona ciega y hubiera llegado y le dice a Jesús: ¿qué quiere que te haga? ¿Que te dé una limosna? ¿Será que Jesús no sabía que Bartimeo quería que lo sanara? ¿Sí sabía? Ahora viene la pregunta: ¿por qué Jesús le preguntó a Bartimeo? ¿Por qué le pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Sabe por qué? Jesús quiere que le digamos a Él: yo estoy pasando por esta situación. Jesús quiere que le abramos nuestro corazón a Él y le digamos: Jesús, yo he intentado acercarme a ti, pero no he podido. Pero ahora que estoy delante de ti, Señor, hágale caso que Bartimeo le quiso decir esto: yo estoy sucio. Y Bartimeo le dice, mire la respuesta que le dijo Bartimeo, después que Jesús le dijo: ¿qué quiere que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete. ¿Qué le dijo? ¿Mi poder te ha salvado? Oh, mire lo que dijo: vete, le dijo, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahora bien, ¿qué fue en sí lo que hizo ver a Bartimeo? ¿A dónde se demostró la fe de Bartimeo? Primeramente, cuando él oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús y comenzó clamando a él, diciéndole: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero el segundo paso que a Jesucristo le impactó fue cuando él comenzó quitándose su estilo de vida que lo identificaba como un mendigo. Oiga bien, cuando Bartimeo se quitó esa capa, Jesús dijo: no, este hombre viene con todo. Este hombre trae una fe directamente. Por eso el Señor le dijo al final: sí, le dijo, ya está hecho. Tu fe, le dijo, te ha salvado. Y en el momento le fueron abiertos sus ojos. Marcos capítulo 5. Vamos a leer ahí. Alabado sea el Cristo de la gloria, mi alma te alaba, Jesús. Marcos capítulo 5, verso 25. Santo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Repito la cita bíblica, Marcos 5, 25. Oh, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Qué dice la Biblia? Que la sangre es la ¿qué? La vida del hombre. ¿Oiga bien? La sangre es la vida del hombre. ¿Qué es lo que se le estaba yendo a esta mujer? La vida misma, la sangre. Y dice la palabra del Señor que por 12 años esta mujer había padecido de un flujo de sangre. El 26 dice: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Como yo al principio dije aquí en el servicio, hay mucha gente que espera llegar a Cristo, como mucha gente dice, hasta que ya tiene el pelo blanco, hasta que ya están las arruguitas por ahí. Pero el Señor dice en su palabra, el consejo que Él nos da es que lo busquemos mientras Él pueda ser hallado. Porque va a haber un tiempo en que el Señor no va a ser hallado. Va a llegar ese tiempo. Y hay dos eventos que pueden pasar para el hombre que no lo puede hallar. Uno, o la persona muere, porque después de muerto, aunque le hagan
novenario, le hagan lo que le hagan, ya no va a ser hallado. No. Aunque le hagan lo que, aunque suenen tambores y le enciendan velas y de todo, ya no va a ser hallado. O Cristo viene por su iglesia. Claro, va a haber otra oportunidad en la gran tribulación, pero de que el Señor nos guarde de llegar ahí. El Señor nos guarde. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y antes, en vez de irle mejor, le iba peor. ¿Le parece conocido? A mí me pasó. Había un hombre en mi país que él siempre me pegaba un espaldazo aquí con su mano y me decía: Oscar, me decía, usted debería de entregarle su corazón a Cristo. Y yo me le quedaba viendo drama, así decía yo. Ya estaba más como 15 años mayor que yo. Yo me le quedaba viendo así a él porque ya está mayor ya. Yo como de 18, 20 años. Y yo decía, no, él ya está mayor. Y ahorita decía yo en mí mismo, ¿verdad? Estoy disfrutando mi vida, entre comillas, metiéndome más adentro que el hijo pródigo todavía. Cuando había conocido al Señor desde que estaba, aún en la banca del templo me dormía en la vigilia con mi papá cuando tenía como 4 o 5 años. Ahí dormía. Y ya cuando tenía como mis 14, 15 años, ¡blum!, salté de la... Pero ¿para qué quise? Y ese hombre me decía: Oscar, usted debería de entregarle su corazón a Cristo. Por 10 años pasó esa palabra, aproximadamente. Hasta que un día el Señor me dio a demostrar que lo que estaba viviendo no era vida, sino que estaba muerto, estaba alejado de su presencia. Esta mujer, dice la Biblia, había gastado todo lo que tenía. Hay gente que está luchando, queriendo alcanzar la salvación con sus propias fuerzas, queriendo alcanzar la salvación con sus propias obras, con decir yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Hay gente que está, en este caso, queriendo ser sanada únicamente por el médico. Pero hay algo que el médico posiblemente puede ayudar con la medicina que el Señor ha dado también, porque aún la ciencia proviene de Dios. Pero hay algo que el médico no puede sanar: es el alma. El alma el médico no la puede sanar. Allí queda obsoleto totalmente el dinero. Ahí queda obsoleto toda influencia que alguien puede tener. Ahí no vale ninguna arma, dice la palabra del Señor. Ahí lo único que vale es que el hombre tenga un encuentro con Cristo Jesús. Lo único que vale ahí. Esta mujer había perdido toda esperanza, dice la Biblia. Ya no tenía absolutamente nada a dónde acudir. Pero el versículo dice, el versículo 27, miren lo que dice también. Cuando oyó hablar de Jesús, es que el Señor lo cambió todo. El Señor lo cambió todo. Cuando oyó hablar de Jesús de Nazaret, miren qué lindo. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, ella misma decía dentro de sí: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Vuelvo a poner. Esta mujer dentro de sí, ella dijo: oh, este hombre que va aquí es el que me puede sanar. Pero oiga bien la palabra. Bartimeo también tenía una multitud que le oprimía para que no tocara, para que el Señor no se manifestara en él. Aún le dijeron: cállate ya. Siempre cuando Dios se va a manifestar para salvar, para libertar y para sanar a alguien, siempre va a haber una multitud de oposición. Y en esta mujer había una multitud. Jesús dijo: sí, lo hacían por un lado y por otro porque la multitud lo apretaba. Pero esta mujer oyó hablar de él y dijo dentro de sí: esos que van ahí no conocen ni quién es el que va ahí. Porque muchos no sabían, pero no tenían esa fe para directamente como ella lo tuvo. Y ella dice en la Biblia que llegó por detrás. ¿Y por qué llegó por detrás? Esta palabra es muy importante, hermano. Recuérdese, en ese tiempo una mujer como ella andaba con su flujo de sangre, la Biblia la catalogaba en Levítico como una mujer inmunda.
Así dice la palabra del Señor. Y no podía en este caso tocar a ninguna persona porque era una persona que se catalogaba como inmunda, así como ella andaba. Y ella dice la Biblia que detrás, alcanzó a tocar, en este caso, el borde del manto de Jesús de Nazaret. Pero en ese momento también alguien podría decir, simplemente tocó el manto y ya estuvo. No fue fácil para esa mujer. Uno, estaba en juego su propia vida. No fue fácil para tocar un manto. Estaba en juego su propia vida. Dos, había oposición para que ella tocara el borde del maestro, en este caso del manto de Jesús. Había oposición, pero ella, ¿qué pasó? Meditó, creyó, y esto cambia todo. No se quedó ahí quieta, actuó. Se levantó y dijo, esta oportunidad de este día domingo que estamos viviendo en este día, yo no me la pierdo. Y en ese momento dice la palabra del Señor que ella sintió que había sido sanada. Y el 29 dice, miren, leámoslo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Y sabe usted cuál fue la verdad que ella le dijo? Fue esta. Maestro, le dijo, yo soy una mujer que estaba inmunda. Yo soy una mujer que no te tenía que tocar porque tú eres santo. Y yo estaba inmunda. Pero aún estando inmunda, yo me atreví a tocarte. Esa era la verdad que le contó. Porque ella tenía el flujo de sangre que en Levítico era caracterizada como una mujer inmunda. Y viene la pregunta hoy, ¿cómo nosotros venimos a Cristo? Yo no vine con vestidura blanca a Cristo. Él me la puso después. Venimos inmundos también nosotros. Veníamos cargados con tantos pecados, ¿o me equivoco? Veníamos inmundos. Pero como también le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Él también me dijo a mí, ¿a qué vienes? Y tanto como usted y yo le dijimos, Señor, reconozco que he estado viviendo en inmundicia, he estado viviendo como un pecado, pero ahora me arrepiento de mis pecados, te reconozco como mi Señor y Salvador. Y el Señor dice la Biblia que en ese momento nos lavó con su sangre carmesí y nos dio vestiduras blancas. Lo que merecía esta mujer era la muerte. Amén. ¿Qué merecíamos nosotros también? Idéntico que esa mujer, merecíamos también la muerte. Pero cuando Él te manda a llamar, Él no te manda a llamar para matarte, sino para perdonarte. Él no te manda a llamar para juzgarte, no. Te manda a llamar para decirte, aunque vienes sucio, yo te limpio. Aunque vienes enfermo, yo te sano. Aunque vienes cautivado, yo rompo esas cadenas y te libero. Eso es lo que dice el Señor. Y entonces la bendita palabra dice ahí, el 34, y él le dijo, hija, le dijo, tu fe te ha hecho salva. Oye bien esa palabra. Tu fe, le dijo, te ha hecho salva. ¿Por qué salva?
El plan y el propósito de Jesús, primeramente, ante cualquier cosa, es salvar. Es salvar, sí, es salvar. Pero miren lo que dice después. Tu fe te ha hecho salva, le dijo, ve en paz. Y aquí quiero que usted diga algo. ¿Qué viene después de que usted ha venido al Señor y lo reconoció como su Salvador personal? ¿Qué fue lo que Dios puso ya en su vida? Paz para con Dios. Porque antes de venir a Él, antes de presentarnos delante de Él, lo que menos teníamos para con Dios era paz. Aún ni paz con nosotros mismos. Aún ni la mascota tenía paz con nosotros. Porque muchos hasta patadas le tiraban un pobre gato por allá. Y el gato salía corriendo. ¿Sí? Pero cuando venimos a Cristo, Cristo dice, te salvo, pongo paz en ti. Y lo último que le dijo que es, y queda sana de tu azote. ¿Cuál era el azote, el chivo que tenía esa mujer? La enfermedad. El Señor salva. El Señor, dice la Biblia, que pone paz para con Dios y para con los hombres. Y asimismo rompe también el azote, el yugo de esclavitud de la enfermedad. Ese es el Cristo que tenemos. Denle un aplauso al Dios Todopoderoso en esta tarde. Alabado Señor, Dios Todopoderoso, Rey de Gloria, tú eres el príncipe de paz. Merecedor, Señor, eres tú de la gloria y la honra y el poder. Marcos 1:40, leámoslo por favor, ahí ya vamos a terminar. Marcos 1:40, alabado a Jesús. Evangelio según San Marcos capítulo 1 verso 40, dice la palabra así. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, le dijo el leproso, puedes limpiarme. Oigan la palabra que este hombre le dijo a Jesús. El leproso dice en Marcos 1:40, llega ahí y le dice, yo me presento a ti, le dijo, para ver si tú quieres sanarme, si tú quieres limpiarme. ¿Por qué este hombre le preguntó a Jesús si tú quieres limpiarme? Usted sabía que en ese tiempo, hermano, iglesia, los leprosos tenían que andar hasta una campanilla y se cubrían todo su cuerpo. A ver, de caso que si una persona iba a pasar aquí por Siuxil, tenía que caminar alejado de donde estaba la persona. Y desde lejos, mire qué complicado, desde lejos esta persona tenía que gritar esto: inmundo, inmundo, inmundo. Y tenía que sonar la campanilla para que la gente no lo tocara. Porque la lepra era contagiosa. Y en ese momento llega este hombre donde Jesús, y mire lo que dice, vino a él un leproso rogándole y se arrodilló delante de él y le dijo, si quiere, le dijo, puede limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le dijo, quiero, le dijo, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. ¿Alguien me podría decir en esta tarde aquí, hermano, al amigo que me escucha, hermano, pero usted no sabe lo que yo he vivido en mi vida? Yo he estado tan arrastrado en el pecado que aún hay gente que me ha dicho que no tengo perdón de Dios. ¿Alguien podría decir eso? Si usted viene hoy delante del Señor, como vino este leproso diciendo, Señor, si quiere puede limpiarme, aunque vengo sucio, Señor, déjeme decirle que el Señor no lo va a mandar fuera. Él dice en su palabra, el que a mí viene, yo no lo echo fuera, dice el Señor. El Señor tocó a este hombre que estaba inmundo de la lepra. La lepra, dice la Biblia, que era algo tan horrible en ese tiempo, como horrible, así como el pecado del siglo XXI.
ofendía directamente, era contagioso. Pero cuando este hombre se acercó al Señor, él le dijo: Señor, si tú quieres limpiarme, puedes hacerlo. Y al momento que el Señor le dijo: si quiero, en ese momento la lepra se fue de él. ¿Cuánto dice la palabra del Señor que perdona el Señor? El Señor perdona multitud de faltas. Y vamos a terminar con este versículo en San Lucas capítulo 7 verso 11. Señor, te adoramos. San Lucas capítulo 7 verso 11. Ahí terminamos con ese versículo. Mi alma te alaba, Jesús. Lucas 7:11 dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, Jesús, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Oiga bien, una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, ¿qué pasó? Se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban, en este caso los que llevaban el féretro, el ataúd, se detuvieron. Y dijo Jesús: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Esta mujer, dice la Biblia, que era una mujer viuda, no tenía esposo, lógicamente. Su hijo único había muerto. Entre 4 personas llevaban el ataúd para el cementerio. ¿Usted sabía que así íbamos nosotros también? Así como ese joven que iba ahí, íbamos derecho a la muerte. Íbamos tan muertos que nuestro destino era ahí. Nuestro lugar donde íbamos a terminar era ahí. Pero el Señor cambió el rumbo. El Señor cambió el destino. El Señor cambió el rumbo que el hombre llevaba. En ese momento dice la palabra del Señor ahí, que el Señor le dice a la mujer: no llores, mujer. La mujer llorando delante ahí por su hijo. Y el Señor viene donde iban los hombres ahí con el féretro y toca el Señor el féretro donde iba el joven ahí muerto. Y en el momento que el Señor tocó el féretro, los 4 hombres que llevaban cargando el féretro, dice la Biblia, se detuvieron. Acuérdese, Jesús es la vida. ¿Cuánto lo cree? Jesús es la vida. Cuando la vida tocó, cuando la vida tuvo el contacto con la muerte tuvo que detenerse. Porque cuando la muerte, en este caso, ha tomado a alguien, el único que lo puede levantar de ahí es la vida. Porque cuando la oscuridad ha llegado a un lugar, el único que puede resplandecer ahí es la luz, que es Cristo. Es el único. Entonces dice la Biblia que en ese momento los 4 hombres que llevaban el féretro se detuvieron. Y el Señor en ese momento, dice la preciosa y bendita palabra del Señor, que le dijo: joven, a ti te digo, levántate. El Señor hoy te dice a ti, mujer, hombre, levántate del lugar donde te encuentras. Y el Señor dice en su palabra: ven a mí. Alguien podría decir: hermano, pero he vivido toda mi vida sin conocerle. Él te habla hoy y te dice: levántate. Aún aquí puede haber gente que puede decir: Señor, yo no sé si tú puedes hacerlo. El leproso le dijo al Señor: si quieres puedes hacerlo. Y el Señor le dijo: si quiero. Ahí te encuentras. Yo te pido que te pongas en pie y cierres tus ojos un momento.
algo grande va a suceder aquí en este lugar, algo maravilloso. El Señor primeramente hace el llamado a la salvación. Primeramente el Señor hace el llamado a la salvación. Tu hombre, tu mujer que me escuchas hoy aquí, que posiblemente has tenido la oportunidad de que Él te hable en muchas ocasiones, pero no ha venido a Él, te has ido por el camino que ha llevado. Posiblemente ha llevado la capa, así como la capa que llevaba Bartimeo, dice la Biblia, que lo identificaba como un mendigo. Posiblemente ha vivido, en este caso, como ese leproso que vivía ahí, dice la Biblia, que estaba enfermo de lepra. O como aquella mujer que había intentado todo, en todas las etapas, hasta con médicos, con la riqueza que ella tenía, pero antes de irle mejor, dice la Biblia, que le estaba yendo peor. Pero todo cambió cuando esas personas tuvieron un encuentro con el Rey del Rey, el Señor de Señores. El Señor en esta tarde te dice por medio de la Escritura: ven a mí, yo te quiero limpiar hoy, yo te quiero sanar hoy, yo te quiero libertar hoy, dice el Señor en su palabra. Si tú eres uno de ellos y no le conoces, ven a Él en esta tarde. O ahí donde te encuentras, tú que no le conoces, ahí donde te encuentras, tú puedas levantar tu mano. Y si tú no le conoces ahí, levanta tu mano ahí y dile: Señor, yo te quiero ahora, yo te quiero conocer, Señor. Señor, yo quiero que la muerte se detenga. La muerte, óyeme bien, únicamente la muerte se va a detener cuando tú le dices al Señor: Señor, ven a mí. Aquella mujer, dice la Biblia, que lloraba porque su hijo había muerto. Aquel hombre leproso que nadie lo podía tocar, el Señor lo tocó con su mano, dice la Biblia. Aquella mujer que no podía tocar a ninguna persona, dice la Biblia que ella lo tocó a él, pero Jesús no la reprendió, sino que le dijo: mujer, eres salva. Mujer, le dijo: eres libre de tu azote. Señor, te llama hoy a la salvación. Oh, Rabaquía, Masaya. Mi alma te alaba, Jesús, tú eres santo. Oh, tú eres santo, Jesús, tú eres santo, santo. Santo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Santo es tu nombre, Jesús. Santo es tu nombre, Jesús. Santo es tu nombre, Jesús.